El legado de Don Elías, una guerra de familia. El día que Don Elías Santa Cruz, el patriarca de la familia y dueño de la próspera cadena de panaderías El Trigo de Oro, exhaló su último aliento, una paz tensa y artificial se instaló sobre la mansión familiar. Lo que siguió no fue un duelo sincero, sino una cuenta regresiva para el inminente estallido de una guerra civil entre sus herederos. Don Elías, un hombre de negocios implacable y de afectos fríos, había acumulado una fortuna considerable, la cadena de panaderías, que operaba en 3 ciudades, la antigua mansión en el barrio más exclusivo, 4 apartamentos de alquiler y una serie de inversiones bancarias que sumaban, según los rumores, una cifra obscena. Sus herederos directos eran 3. Alberto, el hijo mayor, un hombre de 55 años, pomposo y con ínfulas de empresario fracasado, quien siempre creyó que la fortuna le pertenecía por derecho de primogenitura, a pesar de que Don Elías nunca le confió la gestión de la empresa. Silvia, la única hija, de 50 años, la oveja negra de la familia. Una artista bohemia y resentida que había vivido la última década en el extranjero, autofinanciándose con pequeñas exposiciones, pero siempre a la sombra del dinero familiar. Gabriel, el hijo menor, de 45 años, el más dedicado y, de facto, el gerente de El Trigo de Oro durante los últimos 10 años. Callado y trabajador, pero cargado de un complejo de inferioridad por la constante subestimación de su padre. 2 semanas después del funeral, la familia se reunió en el bufete del abogado de Don Elías, el imperturbable licenciado Romero. La tensión se cortaba con el aire acondicionado de la oficina. El licenciado Romero, con voz monocorde, comenzó la lectura. A Alberto se le legaba la antigua mansión y uno de los apartamentos de alquiler. A Silvia se le dejaba 2 apartamentos y una suma significativa de dinero en efectivo. A Gabriel se le nombraba dueño mayoritario de la cadena, El Trigo de Oro, y se le dejaba el último apartamento. El silencio fue corto. Alberto fue el primero en explotar. Imposible. ¿Una panadería? Y yo, que soy el mayor, me quedo con esta casa vieja. Gabriel, el mocoso, se lleva la empresa que vale la mitad de la fortuna, gritó Alberto, golpeando la mesa. Silvia, con una sonrisa sardónica, replicó, cálmate, Alberto. Siempre fuiste un desastre para los negocios. El padre al menos se aseguró de que no vendieras El Trigo de Oro en el primer mes para comprarte otro coche deportivo. Gabriel, pálido, solo pudo balbucear, padre, me lo prometió, que me daría la empresa. El licenciado Romero alzó una mano. Tengan paciencia. Hay una cláusula final. Elías Santa Cruz dejó una cuenta de inversión secreta que asciende a varios millones. El testamento estipula que quien demuestre haber dedicado más tiempo y esfuerzo a la manutención de la fortuna familiar en el último año, recibirá el 70% de esa cuenta. El 30% restante se dividirá a partes iguales. La cláusula fue como echar gasolina a una hoguera. De pronto, ya no se trataba de lo que Don Elías había decidido, sino de lo que ellos podían probar que merecían. La guerra por el 70% comenzó inmediatamente. Alberto contrató a un equipo de abogados que se especializaron en litigar por herencias, buscando anular la cláusula de mayor esfuerzo. Él argumentaba que, como primogénito, su derecho valía más que cualquier esfuerzo documentado. Su estrategia se basó en desprestigiar el trabajo de Gabriel, intentando demostrar que el éxito de la panadería era inercia, no gestión. Silvia, la artista, se transformó en una investigadora implacable. Su objetivo no era necesariamente ganar, sino exponer las hipocresías de sus hermanos. Recordó que, un año antes, Don Elías había enfermado gravemente. Ella desenterró viejos correos electrónicos y mensajes donde ella le pedía a sus hermanos que se turnaran para visitarlo, y la mayoría de las excusas eran de Alberto y la señora de Gabriel. Gabriel se centró en la documentación. Presentó libros de cuentas, recibos, horarios y testimonios de empleados de la panadería que certificaban sus jornadas de 16 horas. Sin embargo, su debilidad era su ingenuidad. Un mes después de iniciar el litigio, descubrió que Alberto había sobornado al antiguo contador de la familia para que encontrara discrepancias en los libros de Gabriel, insinuando malversación. La disputa se trasladó del bufete a los medios de comunicación locales y, peor aún, a las cenas familiares. Alberto filtró a un periódico local una historia difamatoria sobre Silvia, insinuando que sus obras de arte no eran sino excusas para pedir dinero a su padre.
Silvia contraatacó publicando una carta abierta en redes sociales sobre la adicción al juego de Alberto, una vergüenza familiar que don Elías había mantenido en secreto pagando sus deudas. La panadería de Gabriel sufrió sabotajes. Ingredientes de mala calidad aparecieron en las cocinas y los repartos se retrasaron misteriosamente. Gabriel sabía que era Alberto, resentido por haber perdido el control de la empresa. Una noche, en medio de la rabia, Gabriel se atrevió a confrontar a Alberto en la mansión. La discusión escaló a un forcejeo en el que accidentalmente empujó a Alberto por las escaleras, rompiéndole una pierna. Aunque la caída fue un accidente, la policía investigó el incidente, y la imagen de los Santa Cruz se derrumbó. Meses de juicios y humillaciones pasaron. El licenciado Romero, agotado y viendo cómo sus clientes se destruían a sí mismos, intervino una última vez. Hay algo más, dijo, con la mirada fija en el suelo. Hace unos días, recibí un documento más. Una enmienda al testamento que don Elías hizo la semana antes de morir. No lo quise abrir antes, con la esperanza de que resolvieran esto de manera civilizada. El documento contenía una revelación que hizo que el conflicto por el dinero pareciera insignificante. Don Elías había tenido una amante durante más de 30 años, Elena Castro, una de sus primeras empleadas de panadería, y una persona que la familia nunca sospechó. Elena era la verdadera heredera del 70% de la cuenta secreta. La cláusula del mayor esfuerzo no se refería a los hijos, sino a Elena, quien había cuidado a don Elías en secreto en el último año, y cuyo esfuerzo estaba documentado en un diario que él le entregó. Además, el documento revelaba que Gabriel no era hijo biológico de don Elías, sino el hijo de un antiguo socio de negocios que murió joven. Don Elías lo había adoptado, pero siempre lo había visto como una carga, de ahí su constante desprecio. El efecto de la lectura fue devastador. Alberto se quedó mudo. No solo había perdido el dinero, sino que la casa que tanto codiciaba ahora estaba manchada con el recuerdo de la infidelidad de su padre. Silvia comenzó a reír histéricamente. Ella, la rebelde, la que había buscado la verdad, resultó ser la única con un ápice de dignidad, pues su lucha no era por el dinero, sino por la verdad. Gabriel, al saber que no era un Santa Cruz de sangre y que su padre biológico era alguien ajeno, y que el hombre que lo crió lo despreciaba, se sintió liberado de la necesidad de su aprobación. El litigio terminó abruptamente. El dinero de la cuenta secreta fue a parar a Elena Castro. Alberto se vio obligado a vender la mansión para pagar sus deudas legales y sus abogados. Se mudó a un apartamento más pequeño, amargado y en bancarrota moral, distanciado de sus hermanos. Silvia, con el dinero de sus apartamentos y su herencia inicial, dejó la guerra familiar atrás. Se fue a vivir a una pequeña isla, dedicándose por completo a su arte, con la tranquilidad de que la verdad había salido a la luz. Gabriel conservó el trigo de oro. Dejó de llamarse Santa Cruz, honrando a su madre y al hombre que realmente fue su padre. Con la ayuda de Elena, la ex amante de su padre que se convirtió en su aliada por el amor que ambos compartían por la panadería, reestructuró la empresa y prosperó. La herencia de don Elías Santa Cruz no solo dividió a la familia, sino que también los despojó de sus máscaras. Les demostró que el precio de la codicia era la pérdida de la dignidad y la destrucción de la familia, revelando que el verdadero legado del patriarca no fue su riqueza, sino los secretos y el resentimiento que dejó atrás.